el Ah, chat. es que yo lo estaba llamando. Ya. Sí, yo le estaba haciendo una llamada, pero la cortó. No sé si la habrá cortado o se terminó. No, no se terminó porque dura harto rato marcando. Entonces tiene que estar trabajando. Pero por lo menos con esa llamada a él ya le quedó el grupo. El grupo y va a poder en otra ocasión conectarse. Ya. Entonces ustedes quieren recordar los aspectos básicos de integración. Sí, esperen un poquitito. Diego, Ah, Diego, no sé Sí. si tú estás de acuerdo o no, pero si el profe nos hace un mini resumen de integrales primero, para después seguir con, perdón, derivadas primero, así sí, como muy a grandes rasgos, porque una va súper unida a la otra, po. sí, ya, sí, podría ser ¿Estás de sí. acuerdo? Ya. Sí, Es que, profe, el Diego y yo, nosotros siempre trabajamos en el mismo grupo, así que Ujú. más o Sí. menos cachamos lo que cacha el otro. No ha pasado tanto tiempo tampoco, si me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Ya. Aquí lo importante es que ustedes recuerden que la derivada es una técnica. Solamente una técnica que ustedes tienen que recordar las fórmulas o sea, de derivación. Entonces, estaba la derivada de los polinomios, estaba la derivada del logaritmo, estaba la derivada de la exponencial. Cada una de ellas tiene su técnica. Entonces, ¿qué es lo que podemos o qué podríamos repasar como para que ustedes se acuerden? Una de las cosas es la interpretación de la derivada. Por ejemplo, me avisan si se ve la pizarra o no se ve. ¿Se alcanza a ver lo que estoy escribiendo? ¿O está muy oscuro? No, está perfecto. ¿Sí, Diego? perfecto, que me sale la pantalla dividida, me sale usted y me sale la Pincha, Ale, pero... oye, pincha, Clic con el pincha la derecho. foto del, sí, pincha la foto del profe con el derecho y ponele anclar. Anclar. Ya, ahí sí, ya, gracias. Sí. Lo malo es que eso solamente es para la visualización. Después, si ustedes revisan este video, puedo ocupar un tercio, o sea, un tercio, no, un medio de la pantalla o un cuarto. Nunca he Ya, podido pero que la grabación se vea el que presenta en pantalla completa. ya no importa. En fin, entonces tenemos que eso es una función que puede representar cualquier aspecto. Puede representar las ganancias de una empresa, puede representar el crecimiento de una población, etcétera. Entonces, la idea de la derivada es comprender qué significa cambio, razón de cambio, o sea, cómo va variando el cambio de lo que queremos analizar. Entonces, si esta función que está aquí representara, por ejemplo, una curva subiendo, claro, usted grafica la función y ve que va subiendo, pero la derivada usted le dice con qué ritmo, porque a veces sube más lento y a veces sube más rápido. Entonces, cuando nosotros tenemos una expresión tipo polinomio, la técnica nos dice, ¿se acuerdan cómo era? El exponente El sale, exponente del ya, sale multiplicando sí, y baja un y grado. se le resta un, claro, Entonces sale el 4 y 3 por 4, 12, y el x quedaría elevado a 3. 3 ya. Entonces, eso me indica cómo va variando mi expresión, mi gráfica. Entonces, ¿qué podemos analizar? Esta expresión podemos ver cuándo es positiva, cuándo es negativa, y los aspectos más llamativos es analizar cuándo es cero. ¿Por qué? Porque una derivada igual a cero significa que tiene una pendiente horizontal, o sea, que es la parte más alta o es la parte más baja de la gráfica. Entonces, eso a nosotros nos va a ayudar al momento de construir, porque nosotros no conocemos esta función. Entonces, vemos la derivada y esa derivada que está elevado a 3, ¿cuándo es positiva? ¿Cuándo ese resultado que está aquí, 12x cubo, cuándo es positivo? Cuando el 12 es positivo. No, 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 el 12 siempre es positivo. Cuando el x, cuando al x le Cuando el damos X valores, le da, sí. sí, cuando al x le damos valores positivos, como está elevado al cubo, queda positivo. Ah, entonces, siempre en lo x positivo es positivo. Significa positivo que va subiendo. ¿Y esta expresión es negativa en algún momento?
No, porque el X es positivo, ¿o no? Pero el x está elevado a 3. Significa que se multiplica 3 veces. Y si usted multiplica un negativo 3 veces, Pues, queda negativo. Negativo, sí, da negativo. Ah, entonces, con lo x negativo, esta cosa baja, va cayendo. O sea, ¿qué significa bajar? Significa que va así, decreciente. va así. Correcto. Si usted lee de izquierda a derecha, va hacia abajo. Siempre se lee en el sentido como leemos habitualmente. Y otro punto importante es saber si en algún momento nuestra derivada es igual a cero. Ese es el más importante. Eso significa que 12x cubo nos preguntamos si es igual a cero. ¿Y eso ocurre? Sí. Única y exclusivamente cuando el x es cero. Entonces, aquí viene el primer análisis. Como nosotros descubrimos un punto que da cero, significa que en el x0 hay un mínimo o un máximo. ¿Ya? La primera derivada no reconoce cuál será. No sabemos si es mínimo o si es máximo. Entonces, ahí ustedes van mezclando los diferentes conceptos. Vuelvo a plantear el gráfico. Y ahora, ustedes tienen que hacer la relación entre la función y la derivada. Porque una cosa es que en el x0, que es justamente el eje Y, en el x0 hay un punto mínimo o máximo, pero no sabemos dónde está ese punto. Puede estar aquí arriba, puede estar más allá arriba, puede estar abajo. Y para eso, ¿a quién tenemos que recurrir? A la Para segunda saber... derivada. No, no, no. Para saber dónde está el gráfico, a la función. Ah, el corte con el eje Y se ve en el... oh, Reemplazamos, espera, como el espera, x vale 0, lo reemplazamos en la función. F de 0, 3 por 0 elevado a 4. Y eso da 0. Entonces tenemos el punto 0,0. Entonces ahí es un punto que siempre los estudiantes se equivocan. El saber darle la interpretación a la función y a la derivada. La derivada me va a decir si esta cosa crece o no crece, pero no me dice dónde está. Entonces, si yo quiero responder dónde está la función en ese momento, reemplazo en la función. Por ejemplo, el x2, ¿cierto? Nosotros queremos ver qué pasa en el x2. ¿Qué pasa con dos productos? ¿Qué pasa a los 2 años? Dependiendo del problema, ¿cierto? El 2. Entonces, si yo reemplazo el 2 en la derivada me va a dar f' de 2 y reemplazando sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 12 son 96. 96 es un número positivo muy grande, significa que está creciendo mucho. ¿Ya? No puedo decir que está en el 96, no puedo decir que el punto es 2,96, no. El número de la derivada me dice cómo va creciendo. Mientras más grande el número, más rápido crece, significa que la gráfica es más paradita. Mientras más chiquitito sea ese número, significa que crece más lento, o sea, la recta es más horizontal. Si la derivada es negativa, como dijimos delante, significa que va cayendo, va decreciendo. Si ese número me da 0, significa que es horizontal, o sea, la punta del cerro arriba o la parte de más abajo del socavón. ¿Ven? Entonces, la derivada solamente me habla de crecimientos o de decrecimientos o de estabilidad. Pero si yo quiero saber dónde está la función, reemplazo acá. Y esto mm, sería 2 por 2, 4, 16, 48. 48. O sea, f de 2 da 48, lo que genera el punto 2,48. Ese es un punto de la gráfica. Un punto de la gráfica. Significa que nuestra función va dibujándose por ahí, pero como es 96 la derivada, significa que es muy, muy, muy empinada, ¿se dice? ¿Empinada? ¿Empinada? Muy empinada. empinada, empinada la gráfica.
Si aquí me hubiese dado 0, significa que viene casi horizontal. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces, de hecho, si nosotros graficamos esto, va a quedar muy parecido a una parábola. Muy, muy, muy parecido, porque está elevado a 4. Pero es más rápida, porque como está elevado a 4, si la parábola crece así como lento, esta otra es más angostita, porque explota mucho más rápido para arriba. ¿Qué más necesitan saber de las derivadas? ¿Necesitan que revisemos las técnicas de derivación? Sí, profe, porfa, todo sirve. No sé si el Diego está de Sí, profe. acuerdo. Sí, igual. Sí, Es que también. esta cuestión que está explicando ahora está súper Sí, buena, po, con profe. esto es más fácil Esta entender el explicación. material. Es que, por ejemplo, si yo me detengo a explicarle las técnicas están en la fórmula. Usted busca en internet y aparece. Entonces, por eso yo me enfoqué más en la parte de la aplicación, de cómo darle vida. Porque claro, una cosa es que usted se estudie las técnicas de derivada, pero otra cosa es que le pregunten algo, po. Y cuando le preguntan, ¿cómo respondemos? Usted vea, profe, lo que crea usted que nos sirva más, porque igual Ah, como el tiempo es Sí. tan poco, Es que si eso vemos no se nosotros vale. tenemos todo. sí, pues, profe, es que nos faltó la explicación que usted nos está dando ahora, entender el por qué y para qué sirve, esa cuestión faltó, po. Entonces, eh, esta va a ser una montaña rusa, ¿ya? Entonces, f de x a nosotros nos va a entregar la forma de la montaña rusa. Y va a ser x elevado a 4 menos x elevado a 2. Esa va a ser la forma de la montaña rusa, ¿ya? Y la idea sería tratar primero de graficarla. Eh, Graficar sería un primer punto, ver dónde está en los 5 metros. Voy a colocar metros, como que el X representa metros. X metros. Entonces usted en su plano cartesiano, cada numerito representa metros de la montaña rusa. Ver dónde están los 5 metros, ver la velocidad que lleva a los 5 metros. Entonces, ¿cómo nos acordamos nosotros cómo se debía graficar? ¿Cuáles eran los pasos para graficar? ¿Se acuerdan? O sea, que no me acuerdo si le piden eso. Sí, sí le pedían. Con el tema de los límites, con el tema de la derivada. No, profe. No, profe, no me acuerdo mucho yo tampoco. Sí. No, sí estamos en blanco, profe. Mire, ni les voy a preguntar cómo lo pasaron para el 18. ¿Ya? Con eso ya yo quedé clarito. Quedé clarito que estuvo muy bueno su 18. Ya. Entonces, una de las primeras cosas, en un nivel pequeño, cuando los estudiantes de enseñanza media o el primer tiempo de la U, ustedes graficarían con una tablita. Se dan un X, encuentran el Y. El X, encuentran el Y. Pero las funciones que son más complejas, no podemos hacer eso porque son con muchas curvas. Entonces, por eso hacemos un estudio con las derivadas. Y una de las primeras cosas que podemos hacer es reconocer si mi función tiene puntos críticos. ¿Tiene puntos críticos esta? ¿Se acuerdan de los puntos críticos? Cuando el X se hace cero En el denominador. en el denominador, ya, pero esta no tiene denominador. Esta no tiene. ¿Qué significa eso? Que la función es continua. Cuando tiene puntos críticos, o sea, cuando está dividido en X o en algo con X, significa que hay un punto donde no existe. Ah, ya, perfecto. Entonces, cuando no es fracción, no hay puntos críticos. Es continua. O sea, O nada que ver. a ver, sí hasta cierto punto. No necesariamente porque no haya fracción, porque hay otros Por casos. ejemplo, aquí si el X. Ah, no, pero es que las dos son X. No, no he dicho nada. No, aquí no hay problema. Aquí yo le puedo reemplazar un negativo y lo puedo calcular. Puedo reemplazar el cero y puedo reemplazar positivos y los puedo calcular. Aquí no hay problema. Pero me refiero a que la fracción no es el único conflicto. Una función que tiene raíz par, también tiene conflicto. ¿Cuál es el problema de las raíces pares?
¿Qué es lo que no podía ocurrir? Que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, mayor o igual que cero. ¿Verdad? Si es negativo no existe, se supone, no tiene solución o algo así. Claro, porque nosotros estamos trabajando solamente en los números reales, no pasamos a los números complejos. Ya. Entonces eso da restricciones. Restricciones significa que hay partes del gráfico en el cual, partes del plano cartesiano en el cual no va a haber función. Entonces cuando hay fracciones, nosotros sacamos uno, dos, tres puntitos, sacamos un poquito. Pero cuando es raíz, sacamos todo un trozo. Y por eso que la forma de la raíz, no sé si ustedes se acuerdan, parte en un punto y después como que crece hacia el lado. Esa es la forma, pero para allá no hay nada. Y el otro problema es en los logaritmos. También tiene restricciones. Ya, pero ahí, cuando vayamos viendo las funciones de a poco, vamos a ir recordando esas cosas. Entonces, tenemos esta primera función y un tema interesante de estudiar es la derivada. ¿Cuánto es la derivada de esto? X elevado a 4, sale el 4, ¿cierto? Y pierde un grado. X elevado a 2, sale el 2 y pierde un grado. Tenemos la derivada. Con eso vamos a ver si nuestra función, si nuestra montaña rusa sube, baja o es plana. ¿Ya? Porque vamos a interpretar en qué partes mi función va a ir subiendo cuando la derivada sea positiva, en qué puntos mi función se aplanó para bajar, derivada igual a cero, y en qué puntos mi función va, lo estoy haciendo al revés, va bajando con la derivada negativa. ¿Ya? Ujú. Entonces para eso, lo primero que hay que hacer es buscar los puntos críticos. Cuando la derivada se hace cero. Entonces aquí podemos encontrar, dependiendo de la fórmula de la expresión que derivamos, podemos encontrar uno, dos, tres, muchos puntos críticos. Piensen ustedes, ya han visto la función coseno, ¿cierto? O la función seno. Sí, la vimos, pero nunca he entendido nada de eso. Ya, pero imaginen una ola del mar. La ola del mar o la onda. Cada vez que sube, derivada a cero. Cada vez que baja, derivada a cero. Entonces, esas fórmulas Ah, que son sí, porque ondas, la derivada es como, profe, la derivada es como la pendiente, ¿cierto? exacto. Cada vez que yo le digo si es que En sube o cero si es no hay- que baja, me refiero a la pendiente. Ujú. Sí. Es, por ejemplo, cuando usted va en el vehículo, en la carretera, y va con los ojos cerrados, y en algún momento el vehículo dobla fuerte, y usted se va y choca contra la ventana, ¿cierto? Cuando eso pasa, usted justamente está siguiendo por el camino de la derivada, por la recta tangente. Ese es el efecto. De hecho, por eso es la aplicación. La aplicación de la derivada, en la posición de una persona, la derivada es la velocidad. Entonces, la velocidad, ahí usted se da cuenta. Cuando el vehículo dobla y usted sigue derecho. Sigue justamente por la línea tangente. Ok, entonces esta expresión, la función que ustedes derivaron, la igualan a cero para encontrar el o los puntos críticos. En este caso, podemos factorizar por 2x y queda 2x factor de 2x cuadrado menos 1 igual a 0. Por propiedades del álgebra, podemos, como hay una multiplicación, podemos separar en dos casos. 2x es igual a 0 o el paréntesis 2x cuadrado menos 1 es igual a 0. Arriba tenemos que x es 0, ahí tenemos un punto crítico, y de acá de abajo van a salir 2. El camino más práctico para resolver esa cuadrática que está ahí es cambiar el 1, dividir en 2. Y va a quedar que x cuadrado es el 1 cambió positivo, el 2 que está multiplicando después pasa dividiendo, y a eso le extraemos raíz cuadrada. Y va a quedar que x es más menos la raíz cuadrada de 1/2. Y ahí tenemos dos soluciones. O sea, en total tenemos 3 puntos críticos. Consulta con eso. ¿Se acordaban cómo factorizar o cómo resolver la cuadrática? Ahora que lo estoy viendo, sí, po. A ver, porque si el 2x fuera un cero, 0 multiplicado por lo de adentro daría 0.
Y si el número que está dentro fuera un 0, 2x por 0 también me da. Perfecto. Sí, O sea, de esta expresión que está acá, sí. el x0, ahí me anula eso, y por eso que aquí me queda 0. Sí. Y aquí es la raíz cuadrada de un medio, porque raíz cuadrada, al elevarlo al cuadrado me quedaría un medio. Un medio por 2 es 1, y 1 menos 1, 0. Son los tres valores. De hecho, cuando el x está elevado a una potencia, es la cantidad de soluciones que vamos a encontrar. Si está elevado a 3, esperamos encontrar 3 soluciones, de las cuales puede que alguna sea repetida, o puede que sean las 3 diferentes. En este caso son las 3 diferentes. Ujú. En el ejercicio delante que hicimos, decía 4x elevado a 3 igual a 0. Ahí las 3 respuestas eran 0, 0 y 0. Se llama solución repetida. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice esto? Me dice que mi montaña rusa, en 3 partes, tiene máximo o mínimo. Entonces, Ujú. puede ser máximo, mínimo, máximo, o puede ser mínimo, máximo, mínimo. ¿Se Ujú. entendió eso? Sí. O sea, venir de arriba, 1, 2, 3, o venir de abajo, 1, 2, 3. Ahí está la... Y para eso vamos a ir contrastando con un plano cartesiano. Entonces, esto es lo que yo les decía. La derivada me dice en qué puntos. En el x0, en el raíz de un medio, lo voy a dejar por aquí, no sé cuánto valdrá, pero para que se vea un poco un medio en raíz, y el otro es menos raíz de un medio, o sea, el simétrico acá, menos raíz de un medio, y en el cero. En esos 3 puntos, pero insisto, no sabemos dónde están. ¿Cómo sabemos dónde están? Por el signo de la X. No me Si la X chamulle, es chuta. no me chamulle. Diego, ¿cómo? Lo dije delante. ¿Cómo sabemos dónde está ubicada la función? Em, Reemplazamos estos valores en f, no en f', en f. Ah, tienes ¿Bien? razón. Mire, lo he dicho como 3 veces. Anótelo, chicos, en un cuadernito. Me imagino que tendrán un cuaderno al lado, porque esa es justamente la parte que induce a los errores, pues. Cuando el estudiante a veces no sabe si ocupar f' o f2'. Usted antes me habló de la segunda derivada, Alejandra. Y también Sí. es un concepto, entonces hay que aprender a distinguir, pues, porque claro, calcularlo es súper fácil. Pero cuando a mí me presentan un problema, ¿qué tengo que utilizar? ¿Qué me dice la primera derivada? ¿Qué me dice la función? ¿Y qué me dice la segunda? ¿Y cómo tomo esas 3 cosas, las echo en una juguera para solucionar el problema? Entonces, la derivada me dijo, aquí hay mínimos o máximos. No sé cuáles son y no sé dónde están. Ese no es mi problema. ¿Dónde están? Eso es problema de f. Entonces, reemplazamos el 0 en f y quedaría 0 elevado a 4 menos 0 elevado a 2. 0,0. Justamente el origen. Ahora tenemos que reemplazar. Fíjense que como está elevado a potencia par, elevado a 4 y elevado a 2, estos dos me van a dar el mismo resultado. El número positivo y el número negativo me van a dar el mismo resultado. Entonces voy a calcular f de la raíz de un medio. Sería la raíz de un medio elevado a 4 menos la raíz de un medio elevado a 2. ¿Cuánto queda eso? El cuadrado con la raíz se eliminan y queda un medio, ¿cierto? Y acá la raíz se simplifica con el 2 solamente. Pero fíjense que el 4 es 2 por 2. Por lo tanto me queda un elevado a 2. Me queda un medio elevado a 2. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, profe. sí, Perfecto. Entonces, eso es un cuarto. Un medio por un medio es un cuarto. Un cuarto menos un medio. O podemos amplificar aquí y decir que estos son 2 cuartos. Entonces esto da menos un cuarto.
Respuesta final, menos un cuarto. Entonces, aquí estaría en el menos un cuarto, o sea, está abajo. Menos un cuarto. Y el negativo, como es simétrico, también. Entonces ya tengo 3 puntos. Si ustedes los miran, ya podrían decirme cuáles son mínimos y cuáles son máximos. ¿Cuántos máximos hay y cuántos mínimos hay? Hay Solamente un, viendo esos 3 puntos. hay un mínimo. Que ¿Qué? sería, Menos un cuarto. No, no, ¿cómo sería? No, ya. Sería el cero. Ese sería, no, sería el máximo el cero. Y ahí sí, sí que estaba confundido, ahí sí. sí, porque me lo dijo al revés. Claro, entonces uno, es que ahora como hay 3 puntos, uno puede entender. ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Por qué este punto que está acá abajo, por qué no puede ser máximo? Porque si fuera máximo, significa que venía de abajo y que se da una media vuelta, ¿cierto? Se da una media vuelta y vuelve a bajar. Pero después tendría que volver a torcerse para subir al cero. Y no podría volver a torcerse porque habría otro punto ahí, habría otro mínimo. Entonces, por eso descartábamos esa opción. No puede ser. O si no, hubiésemos encontrado más puntos mínimos o máximos. Entonces, si no viene de abajo, es porque necesariamente viene de arriba. Viene de arriba, más o menos. Entonces, este punto es un mínimo. Aquí vuelve a subir. Y justo coincide porque el cero también es un punto crítico. O sea, es mínimo o es máximo. Entonces, necesariamente aquí se da la media vuelta. Y acá se da la media vuelta. Y aquí vuelve a subir. ¿Por qué digo necesariamente? Porque esta función aquí, después del primer punto crítico, no puede pasar de largo para arriba. Porque si después tendría que volver a torcerse y tendríamos que tener otro máximo ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, los mismos datos a nosotros nos van hablando y nos van contando cómo es la función. ¿Se entendió ese análisis? Sí, profe. Y eso ya nos da una visión súper clara de cómo es la función, salvo algunos detalles de puntos exactos, salvo puntos exactos. Pero nos dice muy bien que tiene una forma de W. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros? Realizando con la misma derivada, realizando una, voy a borrar aquí, realizando un, no sé cómo llamarlo, analizando si es que la derivada es positiva o negativa en los intervalos. Porque esto me generó la recta de los números reales, me generó cortes. Aquí me generó un corte, que es donde está el primer mínimo. Acá en el cero me generó un corte, que es donde está el otro punto, el máximo. Y aquí me generó otro corte, donde está el mínimo. Entonces me generó 1, 2, 3, 4 trocitos de la recta numérica. La dividió, ¿cierto? Como cuando le presento los dedos. Ahí esta separación serían los 3 puntos. Entonces me generó Ujú. 4 espacios. Tomamos un numerito si nosotros queremos saber si la función sube o baja. ¿Ven? Aquí está la diferencia. Le estoy viendo, o sea, le estoy diciendo, si nosotros queremos saber si la función sube o baja, eso no es f. F me dice dónde está, no me dice si sube o si baja. Si yo quiero saber si la función sube o baja, veo en f'. Entonces, me doy un numerito que esté para allá, en el primer intervalo. Por ejemplo, el -10. ¿Por qué el -10? Porque va a ser fácil de calcular. Y lo único que necesitamos, f' de -10. No es el número, es el signo. ¿Ya? Solamente saber si esta cosa sube o baja. ¿Cuánto va a dar f' de -10? Está elevado a 4 y está elevado a 2. Ambos son positivos. Y la resta, claramente el que está elevado a 4 es más grande. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Es 10.000 menos 100. Es positivo. ¿Cierto? Sí. Y aquí es donde... A ver, a ver, a ver.
¿No era lo que esperaba? Ah, que soy pastel. Estoy reemplazando en F. Mire, lo mismo que le acabo de decir, lo mismo que le acabo de decir, lo cometí yo. ¿Se dan cuenta que reemplacé en F? Pues no reemplacé en F'. Ay, ay, ay. Bueno, todo esto lo hice a propósito para que ustedes vieran Sí, cómo... obvio, para ver si estábamos atentos. ¿Cierto? Es que donde borré aquí se me fue, po. Ya, F'. Y F' es, habíamos dicho, 4x cubo menos x, menos 2x. Ahí está, pues. Entonces, ahora sí, porque como el primero es x cubo, ahora ese va a quedar negativo, ¿cierto? Porque Sí. está elevado 3 veces. Sería 1000 negativo, y por 4 son menos 4000. Y el otro, que también está elevado a 1, también va a quedar negativo. Va a quedar menos 20. Y con ese menos que está afuera, menos 20, sería más 20. Pero al fin y al cabo eso es negativo. Negativo, le hacemos una flechita para abajo, porque va bajando. Consulta ahí, de esa parte. No, pero Pero se dan cuenta que esto mismo, lo mismo que hice, que no lo hice a propósito, no, para que vamos a chamullar, pero eso mismo me hizo el cortocircuito. Y eso es lo que tiene que ocurrirle a ustedes. Porque por un lado encontré positivo, pero positivo, derivada positiva sube, pero mi gráfica estaba bajando. Entonces, ahí chocaron las ideas. Entonces, algo estaba mal. O estaba mal graficada, o estaba mal calculado. Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que ir siempre contrastando. Ahora, si reemplazamos aquí muy cerquita del cero, pero es que yo no sé cuánto es este valor, cuánto es la raíz de un medio en raíz cuadrada. La raíz de 0.5 es 0.7. Si yo tomo un numerito un poquito más chico que 0.7, me va a quedar positivo, porque va subiendo. No lo voy a calcular porque va a dar quizás qué número. Acá va a dar negativo y acá va a dar positivo. Y se contrasta, eso que ustedes calculan, se contrasta con la forma de la función. ¿Se dan cuenta del problema que hubo? Que tenía que reemplazar el 0.7. De hecho, lo voy a hacer para que ustedes me crean. El 0.7 negativo es el límite, así que voy a usar el 0.5 negativo. El 0.5 negativo, y lo voy a anotar aquí, f' de 0.5 negativo, ¿cuánto da? Entonces para eso es 4 por 0.5 negativo, que está elevado a 3, menos 2 por 0.5 negativo. Y eso dio positivo, dio un medio. Positivo para arriba. ¿Ven? Pero cuando a veces las funciones son medio extrañas, los números que quedan para analizar son muy chiquititos. Por ejemplo, no sé, pues entre raíz de un medio y raíz de un tercio. ¿Cómo voy a ocupar la calculadora para encontrar un punto ahí? Se hace difícil. Entonces ahí es donde aparece el criterio de la segunda derivada. Alejandra, usted que la mencionó, ¿se acuerda? ¿A qué nos ayudaba la segunda derivada? a saber si el valor encontrado era mínimo o máximo o no. Correcto, o punto de inflexión, dependiendo. Entonces, la segunda derivada mira a ver, si la primera derivada mira el entorno muy cerquita para saber si va subiendo o bajando, la segunda derivada mira un poco más grande. De ahí ve el entorno y dice, esta cosa va para arriba o va para abajo. Entonces calculamos la segunda derivada y hacemos el mismo proceso. Aquí sería 12x cuadrado menos 2. Esa es la segunda derivada. La voy a dejar ahí para no borrarla. Y ahora, eso
¿Profe vive en el sector norte usted? ¿Yo? ¿Mm? ¿Norte de dónde? ¿De Talca? No, vivo en San Javier. Porque me pareció escuchar un casero que, o a lo mejor va pasando por No, fuera, un no casero soy que yo. pasa por acá. Entonces soy No, yo mismo. no, a esta hora no salgo a vender productos, más tardecito. Ya. De hecho, acá no suena nada, por si acaso. De antes ladró un perro, pero no. Tal vez lo Delante escucharon. escuché un avión. Sí. No, me he encontrado con todo. Y a veces tengo unos vecinos simpáticos que se le ocurre colocar reggaetón para todo Yo el barrio. aquí tengo mucha bulla aquí, los perros, ahora tienen música los vecinos. Ah, Diego era, po. Digo yo, si Sí, tienen música ahí los vecinos. sí, el otro día estaba en clase con un chiquillo el sábado y entraba su hijo a la pieza y lo abrazaba. Y entró como 10 veces en la hora que tuvimos clase. Pero son Un las detalle. pequeñas, las pequeñas cositas que ocurren en tiempos de cuarentena. Ya. Segunda derivada, nuevamente buscamos igualarla a cero. ¿Por qué? Cuando 12x cuadrado menos 2 es igual a 0, eh, queremos ver si hay puntos como de inflexión, puntos extraños, ¿ya? Y lo otro es analizar la segunda derivada en cada uno de los puntos críticos. Y si nos da positivo, es para arriba, y si nos da negativo, es para abajo. Para eso, para memorizarse eso, recuerden siempre ustedes la fórmula de la cuadrática. La cuadrática es una u para arriba, ¿cierto? El x cuadrado. Si ustedes lo derivan dos veces, la primera derivada es 2x, la segunda derivada es 2. Ah, el 2 es positivo, para arriba. Segunda derivada negativa, para abajo entonces. Y aquí tenemos x cuadrado. El 2 que está negativo lo cambio y pasa a positivo. Y el 12 que está multiplicando lo cambio y divide. 2 dividido en 12 es lo mismo que 1 dividido en 6. Sacamos raíz cuadrada y queda más menos la raíz de un sexto. Y estos puntos son puntos que no estaban vistos anteriormente, ¿ya? Y ahora viene la conclusión más grande. La segunda derivada, aparte de hablarme si es para arriba o es para abajo, también me dice si es que hay torceduras, digamos, torceduras, si es que se tuerce la función. Entonces, la segunda derivada la reemplazamos primero en el 0 y nos da, aquí esto se hace 0 y 0 menos 2 nos da menos 2, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí. Entonces, segunda derivada negativa para abajo. Miren la gráfica, para abajo. Ujú. Y eso resume el análisis con la primera derivada, que calculamos este trocito para arriba y calculamos este trocito para abajo. Ah, entonces tiene una U para abajo. Todo ¿Esa eso es se como una resume, comprobación? claro, como comprobar, pero más que eso es complementar. Porque claro, por un lado comprueba que lo que hicimos está correcto, pero por otro lado agrega otras cosas. Fíjense estos puntitos que están acá. Estos puntitos algo nos tienen que decir, ¿ya? El más menos, la raíz de un sexto, no estaba aquí. O sea, no son puntos críticos, ni máximos ni mínimos. Son otros puntos. Ok, voy a borrar entonces esta, y ahora vamos a ver qué nos dice el punto crítico raíz de un medio. Fíjense que la segunda derivada está elevado a par. Significa que si yo le coloco raíz de un medio positivo o raíz de un medio negativo, en ambos casos me va a entregar el mismo análisis. Ujú. Entonces, como está elevado a 2, eso me queda un medio. Y un medio por 12 es 6, y 6 menos 2 es 4. Y al igual que delante, lo importante no es el número, sino que es el valor del signo. Signo positivo, para arriba. Y lo mismo ocurre en raíz de un medio positivo, para arriba, y en menos raíz de un medio, para arriba. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Perfecto. Y ahora tenemos que darle interpretación a estos personajes.
¿Qué creen que... ¿Dónde creen que pueda estar? ¿En qué Ni parte idea. de la gráfica? Ya sabemos que la gráfica es como una W. Deben estar como en el centro de la ruta, por así decirlo. En el centro del Entre un punto y camino, otro, entre... Pues tú me dices el centro entre qué cosa. pero el centro entre un punto, entre un máximo y un mínimo, como a la mitad Bien, del camino, bien, algo así. bien, súper bien. De hecho, a ver, el único detalle es que no podemos asegurar que esté a la mitad, ¿ya? Ah, Pero pero está en el en el trayecto. Ya. trayecto. O sea, esta nos ayudaría como a dibujar de manera más exacta la función, ¿cierto? Ya, porque Todo estamos eso va a conociendo tener. más puntos de la función. Exacto, con más detalle. Mire, si ustedes se dan cuenta del punto mínimo hacia la derecha, crece infinitamente, ¿cierto? ¿Sí? Crece nomás, no hay ninguna variación. Si nosotros vemos lo mismo para el otro lado, del punto mínimo hacia la izquierda, venía decreciendo, ¿cierto? Pero siempre con el mismo ritmo. Pero ¿qué pasa? Cuando, cuando yo paso este punto mínimo y me voy al cero acá, al máximo, ocurre un efecto. Que por un lado, no sé dónde dibujarlo, por un lado voy subiendo, pero por otro lado voy así. Entonces, ahí hay un choque. Por un lado, por un lado, voy tomando esta lógica, va empezando a subir ahí, pero en algún momento tiene que Ah, quebrarse para claro, girarse hacia el cero. claro. Si ustedes dibujan aquí una parábola, la parábola se va a ir para arriba, ¿cierto? Pero Sí. aquí ocurre algo que es donde se tuerce para ir hacia el cero. Y lo mismo pasa de este otro lado. La forma simétrica de la parábola, entonces aquí ocurre algo que se tuerce para ir hacia el cero. Y esos dos puntos son justamente raíz de un sexto. Bueno, Raíz de un sexto positivo y raíz de un sexto negativo. Positivo, ahí está, y un sexto raíz negativo. Entonces, esos puntos no estaban contemplados. Ahora, claro, ustedes pues tienen que ubicarlos bien en el plano cartesiano, pero esta orientación que yo le doy a esta idea deja bastante clarito el aporte y la interpretación. ujú. Oiga, profe, he aprendido un montón hoy día, pero podríamos dejar, o sea, yo al menos me podría retirar para alcanzar a tomar tecito antes de la próxima clase, Pues eso lo que no sabe he usted. comido. Ya, ¿Cómo, y cómo lo cree que yo otro, le voy a decir? No, no le doy permiso. no, para no retirarme así tan bruscamente. Es que usted debería tener Profe, su tacita al lado. es que no hay mucho ruido allá en la cocina. Profe, la próxima clase entonces, ¿cuándo sería? Miércoles. El miércoles, ya, vale. El Ahí nos miércoles. vemos entonces, profe. El miércoles nos vemos. Ya, pues, que le vaya bien. Igual a Diego, usted. ¿usted continúa unos minutos más? ¿O también se retira un cafecito? No, chicos, profe. Igual Ya. quedan 10 minutos. Sí. Porque este ejercicio... Ah, la pregunta. Ver dónde está en los 5 metros. O sea, recuerda que esta era una montaña rusa. Entonces, aquí hay un carrito de montaña rusa que va recorriendo esa pista. Entonces, en los 5 metros se refiere al x5. ¿Dónde reemplazamos ese x igual a 5? La función. En la función. ¿Qué velocidad lleva el carrito en el x igual a 5? ¿Cómo podríamos ver la velocidad? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos ver la velocidad? Para la última pregunta, ver la velocidad que lleva en el x5. La velocidad la sacamos con la primera derivada. Ah, ya. Ya. Recordar siempre que ahora empezaron con música los vecinos. Recordar siempre que la primera derivada es el cambio. Ah, no, están promocionando un circo. La primera derivada es el cambio de la función. Entonces hay que ver muy bien qué nos cuenta la función, de qué se trata.
Porque, por ejemplo, si la función fuera, o sea, piensa usted en un camión que está descargando gravilla, está cayendo la gravilla. Entonces la función me dice la gravilla que está cayendo. Entonces, la derivada sería el ritmo, como si es que cae más lento o cae más rápido, en ese caso. Si mi función fuera el costo de fabricar un producto, entonces la derivada sería cómo varía ese costo. O sea, cuándo es más caro, cuándo es más barato, cómo va variando. Y lo otro, lo último que faltó aquí para hacer este análisis completo es calcular los límites. Calcular los límites hacia el infinito. Porque perfectamente esto podría, claro, puede crecer, pero el crecimiento en matemáticas se puede dar de dos formas diferentes. Una cosa puede crecer infinitamente y sin sostenerla, sin afirmarla, o también puede crecer, eh, pero pausándose. Por ejemplo, este gráfico podría haber crecido así, hacia el lado después. Entonces, al tomar una vuelta así, esto siempre va creciendo también, pero a lo mejor tiende a un número. Si eso hubiese ocurrido, nosotros hubiésemos encontrado otro punto aquí con la segunda derivada. Pero, para descartar eso, antes nosotros calculamos los límites. ¿Se acuerda cómo trabajar con los límites? Ya no tanto, profe, no. Se me olvidó ya lo del. Porque más o menos lo del semestre pasado. Factorización. ¿Se acuerda de factorizar? Sí, sí, Racionalizar sí, sí. es lo que se usa en los límites. Que en la fórmula que estábamos viendo nosotros recién, en la primera no tenía mucha complicación. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos la función, no sé, f de x igual x elevado a 2x elevado a 5 menos x dividido en 4x elevado a 6 más 3x cubo. Ya esa función se pone un poquito más difícil. Esa función, si nosotros queremos ver el límite para el lado, para los positivos, ¿qué pasará? ¿Esa función se irá al infinito la gráfica? ¿Se irá al infinito negativo? ¿Se irá al cero? Entonces, eso es lo que nos faltó analizar en este último caso. ¿Qué pasa con el límite? ¿Qué pasa de aquí para allá, donde no vemos, y de ahí para allá? Entonces, por ejemplo, en esa función, el límite, cuando x tiende a infinito, de la expresión 2x elevado a 5 menos x, dividido en 4x elevado a 6, más 3x cubo. ¿Alguna idea? Deme un segundo. Listo. ¿Estaba pensando en el ejercicio o salió a otro lado? Estaba tratando, profe, pero ahí se multiplica por algo ese, Sí, ¿cierto? Sí. era eso para recordar la técnica. La técnica es multiplicar por dos fracciones. 1 partido en x, 1 partido en x. Pero ese x a veces va a ser x y a veces va a ser x elevado a algo. ¿A Sí. cuánto? Va a ser x elevado al exponente más alto que haya. En este caso el exponente más alto está ubicado abajo y es 6. Entonces colocamos 1 sobre x elevado a 6, 1 sobre x elevado a 6. Y luego sigue toda la misma lógica. Todos estos tipos que son límite al infinito de estas fracciones,
Todo la misma lógica. Primero, arriba y abajo dividido en x elevado a 6. ¿Por qué? Quedaría 2x elevado a 5 menos x. Todo eso dividido en x elevado a 6. Y abajo, 4x elevado a 6 más 3x elevado a 3. Todo eso dividido en x elevado a 6. Ahí está la primera multiplicación. Porque el numerador lo vemos como una fracción. Como eso partido en 1. Por eso que abajo queda solamente el x elevado a 6. Segundo paso. Separar la suma y la resta que ocurran. Entonces va a quedar límite cuando x tiende a infinito de, en la parte de arriba, 2x elevado a 5 dividido en x elevado a 6, separo con la resta, menos x dividido en x elevado a 6. Y abajo, lo mismo. 4x elevado a 6 dividido en x elevado a 6, más, separo esa suma, 3x elevado a 3, x elevado a 6. Segundo paso, separar. Tercer paso, simplificar. Simplificamos todas las x que se puedan. Límite, cuando x tiende a infinito. Aquí hay 5 arriba y 6 abajo. Entonces mato las 5 de arriba con 5 de abajo y me quedó una. 2 dividido en x. Menos, aquí mato una de arriba con una de abajo, entonces me quedaron 5 abajo. 1 y me quedaron 5x abajo. Y en el denominador mato 6 con 6 y me queda el 4 completito, más, y aquí mato 3 con 3 de abajo y me quedarían 3. 3 dividido en x elevado a 3. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cuál es esta lógica? Cuando uno analiza una expresión así estándar, el x se va a infinito, entonces el x crece, 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 y eso se hace infinito. X elevado a 5, infinito. Menos x, infinito. Todos son infinitos. Entonces, es difícil mirar. Pero, lo que hicimos fue buscar una forma equivalente de expresar esto mismo, pero ahora el x está en el denominador. Y ese es un punto de ganancia. ¿Por qué? Porque el x en el denominador sí podemos encapsularlo. Porque el x en el denominador, al tender a infinito, eso se hace 0. Entonces, todos los que hayan quedado con x en el denominador se van a 0. Entonces, eso se va a 0 y eso se va a 0. Las dos cosas de arriba se van a 0. Y abajo está el 4 más, y eso también se hace 0. Y quedó 0 dividido en 4. ¿Y eso es? Ahí pasaba algo, ¿cierto? Cuando daba 0 arriba. O sea, tenía un nombre. No me acuerdo cómo. Si yo tengo 0 tortas y la reparto entre 4 personas, ¿cuánto tocó cada uno? 0. 0. No confundir con el caso al revés. Lo que no Sí, puede porque ocurrir... abajo ahí se define, sí. Exacto. Lo que no puede ocurrir es al revés, cuando queda abajo. Entonces, este tipo de funciones, que son fracciones con los límites al infinito, hay 3 grandes casos. Que el número más alto esté abajo. El x elevado a 6 está abajo. Cuando está abajo, se va a ir a 0. Se va a ir a 0 porque siempre va a quedar, arriba todo se va a hacer 0 y abajo va a quedar un número. Y ese número va a hacer que se defina, porque el 0 es una respuesta válida. Pero fíjese que si esto lo hubiésemos tenido al revés, lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba, hubiese quedado todo al revés, todo al revés, todo al revés, y aquí hubiese quedado 4 dividido en 0. Y eso es infinito, eso es indefinido. Sí. Entonces, cuando está el más grande arriba, se va a infinito. Porque el de arriba crece mucho y el denominador no lo alcanza a dividir, no lo alcanza a pillar. Entonces, a la larga, es infinito. Y el tercer caso es cuando arriba y abajo tienen el mismo exponente como el más grande. Por ejemplo, elevado a 6 y elevado a 6. Elevado a 6 y elevado a 6. Entonces quedaría un número arriba, un número abajo, y todo lo demás sería 0. Y eso daría un número fijo. Entonces, para cerrar, le quiero compartir en un minutito. Aquí está.
el GeoGebra. Ya, pues GeoGebra. Justo ahora se puso simpático. Acá está. O Y es igual x elevado a 5 menos x elevado a 3 dividido, fíjese que voy a colocar el mismo exponente, 2x elevado a 5, el más grande es igual, más x cuadrado. Esto va a tender a un número, x cuadrado. Esto va a tender a un número en particular, porque tiene el exponente más grande arriba y abajo es 5. Ve, mire, el límite se va a un punto en particular. Ni se va a 0, fíjese que no baja a 0 y tampoco se va a infinito. Pero si yo modifico un poquito y dejo el de arriba más grande, le coloco elevado a 6, se va a ir a 0. Inmediatamente, según lo que habíamos conversado ahora. Ahí está, elevado a 6, mire cómo se va a 0. ¿Ve? Se va al eje. Y si yo lo cambio y dejo el de arriba más grande, o sea, este lo dejo en 5 y el otro lo dejo en 6, el de arriba, se va a ir infinito. Ahí va, creciendo la gráfica al infinito. Es más, cuando son arriba y abajo exactamente iguales, se va al número que acompañan esos exponentes. Fíjese que arriba y abajo tiene el mismo número. Entonces se va a ir a un número a 6 dividido en 2. Eso es 3. Se va a 3. Si aquí le coloco, por ejemplo, coloco 10. No, así, 10. 10 dividido en 2 se va a ir a 5. ¿Ve? A 5. Se va justamente a la división de los números que acompañan esos dos exponentes más grandes. Ah, ya. Y ahí están los casos de límites al infinito, que son como los que a veces más se olvidan y que son importantes justamente para comprender toda la función. Ya, Diego, nos pasamos unos minutitos, pero No importa si estamos la clase del día empieza un poco más tarde, sí. Empieza como 7:10, 7:15, así que. súper. Alcanza a prepararse un tecito, un café, para ir con todo el ánimo. Ya, profe. Muchas gracias, que esté bien. Nos vemos el miércoles entonces. Ya, pues, que le vaya muy bien. Igual, chao. Chao, chao.